Durante casi 2 años, una ciudad entera vivió aterrorizada. Las parejas dejaron de reunirse en lugares apartados, los taxistas comenzaron a trabajar con miedo y cada nuevo hallazgo reforzaba la idea de que un asesino serial estaba recorriendo las calles de Viña del Mar. Lo que nadie imaginaba era que los responsables eran dos hombres cuya labor consistía precisamente en proteger a la población. Sus nombres eran Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, y la historia los recordaría para siempre como los psicópatas de Viña del Mar. Todo comenzó la noche del 5 de agosto de 1980. Un profesor llamado Enrique Gajardo se encontraba junto a una mujer en una zona aislada de la ciudad cuando fueron sorprendidos por dos hombres armados. Sin previo aviso, los atacantes dispararon contra el profesor y luego sometieron a la mujer. Aunque los agresores creyeron haber eliminado cualquier posibilidad de ser identificados, aquel crimen terminaría siendo apenas el primero de una larga serie de ataques que sembrarían el pánico en toda la región. Durante los meses siguientes comenzaron a aparecer nuevas víctimas. Parejas que se encontraban dentro de vehículos estacionados en sectores apartados, taxistas que trabajaban durante la noche y personas que simplemente tuvieron la mala suerte de cruzarse con ellos. Los crímenes seguían un patrón inquietante. Los hombres eran ejecutados con armas de fuego y las mujeres sobrevivientes relataban agresiones extremadamente violentas. Tras cada ataque, los responsables desaparecían sin dejar prácticamente ninguna pista. El miedo comenzó a extenderse rápidamente por Viña del Mar y Valparaíso. Cada nuevo hallazgo aumentaba la presión sobre los investigadores, pero nadie lograba identificar a los responsables. Lo que las autoridades aún no sabían era que los asesinos conocían perfectamente los procedimientos policiales. Sabían cómo funcionaban las investigaciones, qué errores evitar y cómo reducir las posibilidades de ser descubiertos. La razón era tan simple como aterradora. Ambos eran carabineros en servicio activo. Entre 1980 y 1981 cometieron una serie de asesinatos que dejaron múltiples víctimas fatales y varias sobrevivientes marcadas de por vida. Mientras la población imaginaba que se enfrentaba a un criminal imposible de atrapar, los responsables continuaban patrullando las mismas calles donde cometían sus ataques. Cada crimen aumentaba la sensación de inseguridad y fortalecía la imagen de un asesino que parecía estar siempre un paso adelante de las autoridades. Sin embargo, el error que terminó destruyéndolos vino desde el interior de la propia institución. Un cabo llamado Juan Quijada comenzó a notar comportamientos extraños en Jorge Sagredo. Había comentarios que no tenían sentido, detalles sobre los crímenes que nadie debería conocer y actitudes que despertaban cada vez más sospechas. Con el paso del tiempo, aquellas dudas crecieron hasta convertirse en una certeza inquietante. Uno de los hombres más buscados del país podía estar vistiendo el mismo uniforme que él. La investigación interna avanzó rápidamente. A medida que los detectives reunían pruebas y contrastaban testimonios, las sospechas sobre Jorge Sagredo y Carlos Top Collins comenzaron a fortalecerse. Finalmente ambos fueron detenidos y sometidos a extensos interrogatorios. Lo que las autoridades descubrirían después superaría incluso las peores hipótesis que se habían planteado durante la investigación. Con el paso de las horas comenzaron las confesiones. Los dos hombres reconocieron haber participado en múltiples crímenes ocurridos entre 1980 y 1981. Los investigadores quedaron impactados al descubrir que muchas de las víctimas jamás habían tenido relación alguna con ellos. No existían conflictos previos, venganzas personales ni motivos económicos importantes que explicaran los ataques. En numerosos casos simplemente elegían a personas al azar, las convertían en objetivos y ejecutaban los crímenes con una frialdad que desconcertó incluso a los especialistas más experimentados. La noticia provocó una conmoción nacional. Chile descubría que algunos de los asesinatos más brutales ocurridos en la región habían sido cometidos por hombres que portaban uniforme policial. La confianza pública recibió un golpe devastador. Mientras los medios de comunicación cubrían cada nuevo antecedente, la población intentaba comprender cómo dos funcionarios encargados de proteger a los ciudadanos habían sido capaces de sembrar tanto terror durante tanto tiempo. Durante el juicio salieron a la luz detalles estremecedores sobre la violencia empleada en los ataques. Los testimonios de sobrevivientes, las pruebas forenses y las confesiones de los propios acusados permitieron reconstruir gran parte de lo ocurrido. Cada nueva audiencia revelaba elementos más perturbadores que la anterior, consolidando la imagen de ambos como algunos de los criminales más peligrosos de la historia del país.
Finalmente, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins fueron declarados culpables por una serie de homicidios y otros delitos graves. La justicia chilena los condenó a la pena de muerte, una sentencia poco común incluso para la época. Tras conocerse el fallo, ambos intentaron obtener beneficios legales y solicitaron medidas que evitaran la ejecución. Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas. La madrugada del 29 de enero de 1985 llegó el momento definitivo. En el patio de la cárcel de Quillota, un pelotón de fusilamiento esperaba la orden final. Los condenados fueron conducidos al lugar bajo estrictas medidas de seguridad. Minutos después se ejecutó la sentencia y ambos fueron declarados muertos. Aquella ejecución pasaría a la historia por una razón adicional. Jorge Sagredo y Carlos Top Collins se convirtieron en los últimos delincuentes comunes ejecutados mediante pena de muerte en Chile, cerrando así uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la historia criminal del país. Erasmo Antonio nació en 1970 y durante gran parte de su juventud llevó una vida marcada por problemas de conducta, delitos menores y constantes conflictos con la ley. Sin embargo, nadie imaginaba que años después se convertiría en uno de los asesinos seriales más temidos de Chile. Durante años seleccionó a mujeres jóvenes como víctimas. Aprovechaba situaciones de vulnerabilidad para acercarse a ellas y luego las atacaba en lugares apartados. Las desapariciones comenzaron a acumularse. Familias enteras buscaban desesperadamente respuestas mientras las investigaciones avanzaban lentamente. El 6 de abril de 2010 cometió 2 asesinatos con pocas horas de diferencia. Aquellos crímenes terminarían convirtiéndose en el inicio de su caída. La policía logró establecer conexiones entre distintos casos ocurridos durante años. Posteriormente, una familiar de una de las víctimas ayudó a identificarlo y las autoridades iniciaron una operación para localizarlo. Finalmente fue detenido en una cafetería. Durante los allanamientos se encontraron pertenencias de varias víctimas, ropa, armas y vehículos relacionados con los crímenes. Al principio confesó algunos solamente asesinatos, pero con el paso de los días terminó revelando gran parte de lo ocurrido. La magnitud de los crímenes impactó a todo el país. Después del juicio fue condenado a más de 60 años de prisión por múltiples homicidios y otros delitos relacionados. El 29 de agosto de 2012, parecía ser un día completamente normal para la familia Ramírez. Francisco Ramírez era un reconocido pediatra. Vivía junto a su esposa Pilar y sus 3 hijos adolescentes, José, Juan y Sebastián. Aquella mañana, Francisco visitó a sus padres y posteriormente salió a comprar un regalo para su esposa. Nada parecía fuera de lo común. Cuando regresó al hogar, le entregó el obsequio a Pilar y ambos compartieron algunos momentos en familia. Poco después, Pilar salió de casa para realizar algunas compras. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Aprovechando que se encontraba solo con sus hijos, Francisco los reunió en una habitación. Ninguno de ellos imaginaba lo que estaba por suceder. Tras obligarlos a permanecer juntos, sacó un arma de fuego y atacó a los 3 jóvenes. Minutos después, Pilar regresó al domicilio. Al entrar, encontró a su esposo en un estado emocional completamente alterado. Francisco la llevó hacia una terraza donde ambos discutieron. La situación terminó de forma devastadora. Pilar logró escapar y buscar ayuda, pero para entonces la tragedia ya estaba consumada. Francisco Ramírez se quitó la vida de un disparo. La investigación posterior apuntó a graves problemas psicológicos que habrían afectado al médico durante meses. Personas cercanas señalaron que tanto él como su esposa recibían tratamiento médico y atravesaban una situación emocional compleja. El caso conmocionó profundamente a Chile debido a que nadie imaginaba que una familia aparentemente estable terminaría protagonizando una tragedia de semejante magnitud. Aló, señora Pilar, buenas noches. Sí, buenas noches. Siento frit. Los carabineros ya van en camino. Estamos... En la calle, no me chantan. No me chantan. Ya, no se preocupe, señora, si ya van en camino los carabineros, estamos pidiendo la ambulancia. Los mató, ¿cómo puede ser eso, desgraciado? ¿Quién fue el dueño de casa? Sí, él. ¿Cómo se llama él? Francisco Ramírez. Francisco Ramírez. Sí. Ya. Estoy aquí ¿El afuera. papá de los menores? Sí. ¿Es su esposo? Sí, es mi esposo. Ya.
Ya. Por favor, que se apuren. Sí, sí, van en camino ya, van en camino, dama. Usted estaba... Parece estaba que en se la casa. pasaron de... Ajá. Ya. ¿Qué? Otra primera adelante. Ya, si estamos enviando personal para allá, dama, no se preocupe. Ay, por favor. Yo estoy aquí en la calle, no me quiero entrar. No se preocupe, si van en camino a los carabineros. ¿Usted vive pasado el puente Colorado? El segundo callejón a mano izquierda, uno que es de tierra. Pasado el Ay, puente Colorado, segundo callejón mano izquierda, un callejón de tierra. El 24 de julio de 2004, cientos de personas asistían a una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago sin imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los crímenes más impactantes ocurridos dentro de un templo religioso en la historia de Chile. Esa tarde, el sacerdote italiano Faustino Gacciero, de 69 años, se encontraba oficiando la ceremonia como lo había hecho durante años. Era un religioso muy respetado, conocido por su labor pastoral y por dedicar gran parte de su vida al servicio de la iglesia. Cuando la misa llegó a su fin y los asistentes comenzaban a retirarse, un joven que se encontraba entre el público se puso de pie y caminó directamente hacia el sacerdote. Nadie sospechó nada. De forma repentina, sacó un cuchillo y atacó brutalmente al religioso frente a decenas de testigos. El ataque fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El sacerdote cayó gravemente herido mientras los asistentes entraban en pánico. El agresor era Rodrigo Orias Gallardo, un joven de 25 años proveniente de Coyhaique. Tras cometer el ataque intentó quitarse la vida y fue reducido por las personas que se encontraban en el lugar antes de que llegara la policía. Durante la investigación se descubrió que Orias llevaba tiempo experimentando graves problemas mentales. También manifestó tener vínculos con creencias satánicas y aseguró haber escuchado voces que le ordenaban quitarle la vida a un sacerdote. Este es tu destino, igual pensabas que era tu destino, mátalos, 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 mátalos. El crimen, aunque no había elegido previamente a la víctima. La muerte de Faustino Gacciero conmocionó a todo el país. Miles de personas asistieron a su funeral y diversas autoridades expresaron su consternación por lo ocurrido. Muchos consideraron el hecho como un ataque sin precedentes dentro de un lugar sagrado. Tras múltiples peritajes psiquiátricos, la justicia concluyó que Rodrigo Orias sufría una grave enfermedad mental al momento de cometer el crimen y fue declarado inimputable. En lugar de una condena penal tradicional, fue internado en un recinto psiquiátrico para recibir tratamiento especializado. Óscar López Rodríguez era conocido por los habitantes de Lolol como un hombre extraño. Vivía prácticamente aislado, se dedicaba a vender antigüedades y llevaba una vida solitaria. Quienes lo conocían jamás imaginaron que detrás de aquella apariencia se escondía uno de los criminales más perturbadores de la historia reciente de Chile. El 10 de julio de 2012, un hombre llamado Juan Duarte visitó su local para comprar algunos objetos antiguos. Horas después desaparecería sin dejar rastro. Lo que nadie sabía era que Óscar lo había atacado por sorpresa dentro de su propiedad. Después ocultó los restos en distintos lugares de su terreno. Pero aquello solo era el comienzo. 2 días más tarde, María José Reyes viajó hasta Lolol acompañada por sus 2 hijos para comprar antigüedades. Mientras su hijo permanecía esperando en el vehículo, María José ingresó al local junto a su hija. Apenas unos minutos después, el horror comenzó. Óscar atacó brutalmente a la mujer dentro del inmueble. La hija logró escapar y pidió ayuda a su hermano. Cuando ambos regresaron, presenciaron una escena imposible de olvidar. Óscar se encontraba en el patio junto al cuerpo de María José. Los jóvenes salieron corriendo a buscar ayuda mientras gritaban desesperadamente. Poco después llegó Carabineros. Al ingresar al lugar, el oficial encontró a Óscar sosteniendo la cabeza de la víctima como si se tratara de un trofeo. Cuando intentó detenerlo, López avanzó hacia él de forma agresiva. El policía abrió fuego para defenderse y el atacante perdió la vida en el lugar. Las investigaciones posteriores revelaron algo aún más aterrador. Dentro de la propiedad aparecieron restos humanos pertenecientes a otras víctimas, incluyendo a una persona que había sido reportada como desaparecida días antes. Los peritajes psicológicos concluyeron que probablemente sufría episodios de psicosis y delirios místicos. Algunos especialistas incluso plantearon la posibilidad de que creyera estar siguiendo algún tipo de misión sobrenatural.
Carlos Méndez, como se le conocía en México, o Igor Yaroslav, como se le conocía en Chile, era un técnico de computadoras de Ciudad de México. En este lugar, en 2007, conoce a Itziel Monroy, mediante Facebook y MySpace. Con el tiempo, comienzan una relación en la cual Carlos saca su lado más oscuro. Constantemente, la joven llegaba con marcas de moretones y se había vuelto más retraída. Esto hizo que, luego de 2 años, decidiera terminar la relación, ya que había conocido a un monstruo. Los mensajes de texto de la joven hacia su nueva pareja cambiaron drásticamente, cuando del mismo celular, le llegaron mensajes de Carlos diciendo que estarían juntos para siempre. Ese mismo día, este había acabado con la vida de Itziel, escapando ese mismo día. Gracias a la negligencia de las autoridades mexicanas, no se supo más del hombre hasta que, 13 años después, recibirían una llamada. En 2011, ahora con otro nombre, entra a Chile por la frontera con Perú. Vivía en distintos apartamentos arrendados y recibía dinero de su madre desde México, con quien mantenía constante contacto. Carlos llegó a hacer una nueva vida, en la que conoce a María Pave Zamora, mediante un evento anime y con el tiempo, de igual forma, se vuelven novios. Pero ella decide terminar la relación en octubre del 2020. Aunque aún se frecuentaban debido a la insistencia de Igor, no fue hasta diciembre de ese año que la cita en su domicilio, donde, de la misma forma que con Itziel, termina con su vida, ocultándola en el closet. Mientras trataba de despejar sospechas. Cosa que no le sirvió, ya que huyó e intentó escapar a otro país, algo que no pudo hacer debido a las restricciones por la pandemia. En junio del 2022, es condenado a presidio perpetuo calificado. El Felidor Hermosilla. En ese entonces, de 25 años, era oriundo de la ciudad de Temuco, lugar donde vivía con su padre, del mismo nombre, y su madre, Virginia Boyander, quien era la que llevaba los pantalones en la casa. Era una mujer bastante estricta, tanto con su hijo como con su esposo, quien se encargaba de las tareas del hogar mientras el hijo estudiaba algo que no era del agrado de su madre. Esto causaba problemas entre ellos y, como es usual en estos casos, el hijo ocultaba muchas cosas a su familia, tal vez por miedo a las exigencias que le imponía su madre. Incluso ya había tenido un hijo con una mujer a la que también engañaba con otra, pero absolutamente nadie sabía de esto. Por más mala relación que pudiera tener con su madre, esta lo mimaba mucho y le pagaba sus caprichos y hobbies, como el tiro deportivo, del que se había hecho muy aficionado. Todo esto, siempre y cuando se enfocara en su carrera, cosa que tampoco hizo, pues, luego de perder el año 3 veces seguidas, fue expulsado. Pero, al igual que con toda su vida, les ocultó esto a sus padres. Esto, sumado a tantas mentiras, hizo que ya no pudiera ocultarlas más, por lo que decidió deshacerse de sus padres, a quienes les quitó la vida en febrero del 2006. Bajo la pieza de mi papá, a darle paz, a que termine con su sufrimiento y el sufrimiento de mi mamá. Le resultó fácil, ya que contaba con todo un arsenal a su disposición, y al día siguiente los enterró en su propio jardín. Por 4 meses, el hombre siguió viviendo en la casa de sus padres. Incluso llevó a vivir a su otra novia, con la que tuvo otro hijo, pero al final, sus mentiras se fueron acumulando y decidió huir. Una decisión de la que se arrepintió, entregándose finalmente a la policía y siendo condenado a 40 años en prisión. Chacal de Peña Blanca. Pablo Aravena, de 42 años, era un hijo problemático, la oveja negra de la familia. Sus actitudes violentas lo llevaron a prisión después de quitarle la vida a un hombre, siendo condenado a 12 años. Sin embargo, por buena conducta obtuvo el beneficio de reclusión nocturna, es decir, solo iba a prisión para dormir. En ese tiempo, su padre falleció, dejando su herencia a su esposa y al hijo de esta, que serían la madrastra y el hermanastro de Pablo, mientras que a este último solo le dejaba una pequeña parte. Esto hizo que, el 1 de diciembre del 2008, después de haber planeado el crimen, se metiera al domicilio de la familia, ya con sus horarios bien estudiados. El primero al que le quitó la vida fue a su hermanastro, Felipe Aravena, a quien sorprendió por detrás y, con una soga, terminó con su vida. 2 horas después, llegó la madre, quien perdió el conocimiento a causa de un golpe con un objeto contundente. Luego, Pablo le quitaría la vida de la misma forma. Aquí también le sustrae el anillo y dinero en efectivo. Poco tiempo después, llegó la empleada del hogar, quien sufrió el mismo destino.
Así, en un lapso de 2 horas y solo con una soga, el hombre se había cobrado la vida de 3 personas. Después del hecho y de la alarma de la prensa, de forma descarada, el hombre se acercó a la casa a hablar con los periodistas, tal vez para despejar sospechas, que obviamente caían sobre él. Increíblemente, esto le sirvió, ya que se falló a su favor y fue liberado. Aún así, ya era demasiado tarde para el Chacal de Peña Blanca, como era conocido. La repercusión del caso hizo que se revocara este fallo y se investigara de manera más minuciosa, dando con una prueba concluyente. Un gorro suyo que fue encontrado en la casa de las víctimas. Finalmente, el 25 de marzo del 2013, Aravena fue condenado a 40 años de prisión.